Good morning, everybody. Today is 18 February 2021. Chicos, hoy es un excelente día. Hoy siendo jueves, espero que el Dios del cielo los continúe bendiciendo, que estén muy bien con todas sus familias. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, muchachos, continuamos con el tema de las stat questions. ¿Recuerdan? Ese tema ya lo habíamos visto. En esta oportunidad del aprendizaje vamos a ver las stat questions en otros tiempos gramaticales diferentes al presente. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar la explicación. Antes de esto, vamos a hacer un pequeño review acerca de las stat questions. Los 4 pasos que debes seguir para usar la stat question, recuérdalo muy bien. El paso número 1, primero debes analizar en qué tiempo verbal y qué le vas a hacer, qué va a hacer en tu oración. ¿Listo? Ya que dependiendo de esto, se usa un auxiliar diferente en cada caso. Recordemos que la semana pasada vimos estos ejemplos que vemos cuando lo estamos haciendo en presente con el to be. ¿Listo? También recuerden que hay una excepción en el caso de I, no utilizamos el am, sino el aren't, cuando la third question es negativa. Eso lo vimos la clase anterior. También recordemos que en el presente simple, con el do y el does, también tenemos que tener en cuenta si es afirmativa o negativa. Recuerden que cuando la third question cuando la oración es positiva, afirmativa, la that question debe ser negativa, como lo ven en el ejemplo. Ok, y aquí tenemos nuestro tema de esta semana. Entonces, vamos a verlo muy bien. Vamos a ver las stat questions en pasado con el verbo to be. Mírenlo acá. Recuerden que el verbo to be en pasado se convierte en was were, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Johnny was here a while ago. Wasn't he? Miremos qué quiere decir esto. Johnny estuvo aquí hace un momento. ¿Verdad? Recuerden que esta expresión que tenemos aquí es la that question. ¿Listo? ¿Por qué utilizamos el wasn't, muchachos? Sencillo, porque el auxiliar es el verbo to be, en este caso, perdón, el verbo es el verbo to be, en este caso está en pasado. ¿Y por qué he, teacher? Porque el he es el pronombre para Johnny. Y recuerden que las that questions siempre colocamos no nombres, sino pronombres. ¿Listo? Pasamos nosotros al pasado simple con el did. Recuerden que para el did es universal. ¿Cómo así, profe, que es universal? En pasado el did no sirve para todos los pronombres. Para I, para you, para he, para she, para it, para they, para we y para el otro you en plural. ¿Listo? Aquí les tengo un ejemplo. You liked the party, didn't you? Ojo, muchachos, ¿cómo podemos saber si la that question está en pasado? Pues muy fácil, muchachos. Recuerden que tenemos que acordarnos de los verbos en pasado, que los verbos terminan en ed. Si no lo recuerdan, ahorita les vamos a hacer un recuerdo o un recorderis de lo que son los tiempos pasados, el pasado simple y las reglas para cada uno de los verbos. Recuerden, muchachos, que para los verbos irregulares no hay reglas. ¿Qué nos toca hacer? Hacer como un retroceso y aprendernos o volver a mirar el listado de los verbos irregulares en pasado. ¿Listo? Aquí identificamos que este verbo termina en ed, por ende está en pasado. Y la that question es el auxiliar en negación porque la oración está afirmativa, el auxiliar en negación, y tenemos nuestro pasado continuo. Muchachos, aquí es diferente, escúchenme bien, aquí ustedes ven el was y el were. Sí, el was, profe, pero ya no lo habíamos visto. No, vimos el pasado con el verbo to be. Aquí estamos viendo. Este verbo ya no es aquí un verbo, actúa como un auxiliar. Sí, como un auxiliar.
Ya en breves minutos recordamos las estructuras gramaticales para que ustedes no se me confundan, muchachos, no se preocupen. Listo. Entonces, tenemos el was y el were. Listo. ¿Cómo identificamos? Muy fácil. Miren esta oración. Peter and Monica were playing rugby last week. Weren't they? Profe, ¿cómo sé que está en pasado? En pasado continuo. Muy fácil, muchachos. Tenemos el were, es el pasado para los pronombres que son plurales, en este caso. Pero Peter es uno solo, sí, pero está con Mónica. Automáticamente se convierte en ellos. Listo, muchachos. ¿Y por qué también nosotros sabemos que está en pasado? Pues muy fácil, muchachos, porque tenemos una expresión last week, que quiere decir que la semana pasada. ¿Listo? Por ende, para esta oración, recuerden también, y no se les olvide, que las that questions van separadas de la oración principal con una coma. La that question en este caso sería esta. Weren't they? El auxiliar, lo están viendo acá, pasa, la oración es afirmativa, la that question automáticamente es en negación y Peter and Mónica lo convertimos en. Ok, muchachos, entonces continuamos nosotros con esta explicación de los tiempos gramaticales como review. Tenemos las reglas para los verbos que son regulares. Recuerden que para el inglés aplican unos reglas para los verbos que son regulares que pasan del presente a pasado. Tenemos los que dicen que la mayoría terminan en ed. ¿Cuáles? Sí, muy fácil. Todos los que terminen en una consonante y antes lleven una vocal, así como los que estamos viendo acá. Visit, visited. Start, started. Watch, watched. Rain, rained. Finish, finished. Y así los que ustedes están viendo acá. Hay otros, muchachos, si se dan cuenta, que hay otros verbos que terminan en e, como los que están aquí en este lado. Recuerden que estos verbos, como terminan en e y antes lleven una consonante, lo único que hacemos es agregarle la d. ¿Listo? Hay otros que dice que son los verbos que terminan, dice, verbos terminados en una vocal y una i. El caso de play, de enjoy, de stay. Muchachos, a estos no les hacemos absolutamente nada, lo único que le agregamos es ed. Pero hay otros verbos que terminan en y y antes llevan una consonante, muchachos, mírenlo acá. Recuerden que las consonantes son todas las letras del abecedario menos las vocales. En ese orden de ideas, todos los que terminan en y y antes llevan una consonante, le cambiamos la y por la i latina y les agregamos ed y así quedan en pasado. ¿Listo? Y hay otros, muchachos, como los verbos de una sola sílaba, ¿listo? Que tienen doble consonante, ¿cómo así? Miremos. Stop es de una sola sílaba. Plan es de una sola sílaba. A estos verbos les colocamos, como terminan en consonante, vocal, consonante, tenemos que duplicarle la consonante, pero solamente a los que son de una sola sílaba. Stop, stopping it. ¿Listo? Plan, planet. Tenemos el caso de travel, que travel tenemos que agregarle una L, pero profe, este es de dos sílabas. Sí, muchachos, pero este no, o sea, es como una excepción a la regla. Travel, tenemos que colocarle la otra L y colocarle ed. Listo, muchachos. Ahora ya después de esto, vamos a ver la gramática del continuo. Listo. Recuerden que el pasado continuo, tenemos aquí la gramática, muchachos, va a conformar una oración afirmativa por un sujeto, un was o were, en este caso. Recuerden que el auxiliar depende del sujeto y el verbo con ing. She was cooking our morning. Ella estuvo cocinando toda la mañana. Miremoslo acá. Lo pasamos a negación. Entonces, cuando tenemos la negación, lo único que tenemos que agregar es el not en la oración. ¿A quién? Muchachos, pues al auxiliar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. She was not sleeping when he came home. Dice, ella no estuvo en casa, no estaba en casa cuando él llegó. ¿Listo? Ella no estaba cuando él llegó a casa. ¿Listo? Miremos este otro. En pregunta. Recuerden, chicos, que en la pregunta siempre
mandamos los auxiliares de primeros, pasan a ocupar un primer puesto, después el sujeto de segundas, el verbo con ing, y si tienen complemento, complemento. ¿Listo? Y viene una marca de pregunta. Was o were, dependiendo del sujeto, el verbo con ing y la marca de pregunta. También recuerden, muchachos, que la marca de pregunta en el inglés solamente se coloca al final. Was he sleeping when he came home? ¿Estaba ella en casa o estuvo ella en casa cuando él llegó? ¿Estuvo ella cuando él llegó a casa? Entonces, muchachos, esto es un recorderis. Espero les haya gustado la explicación. Ahorita nos vemos para hacer ejercicios de aplicación. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.